capítulo 8, verso 12. Me permito tomar esta palabra a la honra de Dios Padre y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. Dice la palabra, Hebreos 8:12. El Señor dice en su palabra, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aleluya. Dice esta versión, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Estamos tratando el tema, el por qué el nuevo nacimiento. Y aquí entramos a lo más importante de nuestra redención, de nuestra salvación, que es Jesús, nuestra propiciación. Amén. Este pasaje tiene que ver con la propiciación. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Qué es propiciación? Amén. La gran mayoría de las congregaciones, de los grupos religiosos, se centran solamente en dar sermoncillos y se han olvidado de lo más importante, que es la doctrina. El apóstol Pablo, el consejo que le diese al sucesor de él, Timoteos, que era el que lo iba a suceder, fueron dos encargos. Aparte del ser ejemplo, porque lo primordial en el expositor de la palabra, en el predicador, sea pastor, sea maestro o sea evangelista, lo más importante es el testimonio. Que donde ese hombre se pare a exponer el sagrado texto, no tenga nada de qué reprochársele. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego, la mayor o el mayor encargo que el Señor le diese a Timoteos a través de Pablo fue que él fuera evangelista. Evangelista es el que se encarga de exponer el mensaje de salvación a los principiantes, a aquellos que por primera, segunda o tercera vez han escuchado la palabra del Señor. Sé evangelista, le dijo el Señor a través de Pablo a Timoteos. Y luego le dijo que procurara dar doctrina. La doctrina es esencialmente fundamental, es lo primordial para un crecimiento en cuanto a la pureza, la santidad y la integridad para el pueblo de Dios. Para aquellos que un día escucharon un mensaje evangelístico y se convirtieron a Cristo de verdad, inmediatamente tiene que venir la doctrina. Alabado sea el nombre de Cristo. Y esto de la doctrina, en muy pocas, por no decir todas, la mayoría de las congregaciones se han interesado poco en dar doctrina. Por eso es que en la gran mayoría de los grupos religiosos se da más tiempo al devocional, programas, cantos, melodramas, etcétera, etcétera, 1, 2 horas de programación en el devocional y por ahí un cuarto de hora o media hora, si mucho, o 40 minutos de explicar algo de la palabra del Señor.
cuando debe de ser por el contrario, menos devocional y más enseñanza. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso el pueblo va de mal en peor, están mal enseñados. Y cuando ya va determinado tiempo de la exposición de la palabra, empiezan a fatigarse, a cansarse, porque hay una mala ubicación, una mala enseñanza. Nuestro amado Salvador Jesucristo nos da ejemplo acerca de sus enseñanzas. Sus enseñanzas analógicas que él daba, no las daba por segundos, por minutos, sino que de seguro que pasaban horas enteras enseñando, de tal manera que dice la palabra que la gente le seguía, pero que estaban fatigados, cansados, no por escuchar la palabra, sino por el momento que estaban pasando, el sol, etcétera, etcétera, y el hambre. Y ahí fue donde les ordenó a los discípulos: traed pan, alabado sea el nombre del Señor, para alimentar esta gran multitud. El Señor sacaba gran tiempo en la enseñanza doctrinal. Alabado sea el nombre de Cristo. El verdadero cristiano, la verdadera cristiana, tiene que darse tiempo para oír la sana doctrina, no precipitarse, porque hay enseñanzas doctrinales que no se pueden dar, no se pueden explicar por segundos, por minutos, sino que requiere de horas o posiblemente días, semanas, meses y años. Alabado sea el nombre de Cristo. Solamente el capítulo 3 del Evangelio de Juan tiene como enseñanza un solo predicador del siglo XVI, 850 enseñanzas del capítulo 3, verso 16 de Juan. ¿Por qué? Porque se despedaza, se desmenuza, se escudriña el texto con el contexto para la doctrina que se va a enseñar a través de este pasaje. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso que quede muy bien claro que el verdadero maestro no anda precipitadamente en cuanto a la doctrina se refiere. Saca tiempo e instruye a la iglesia a de que sean pacientes para recibir la sana doctrina que requiere tiempo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y aquí entramos en una de las etapas de lo que es, una de las cosas primordiales de lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Jesús, nuestra propiciación. Si Jesús no hubiese sido nuestra propiciación, no hubiese habido salvación, mucho menos nuevo nacimiento. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué es propiciación según el original griego? La palabra propiciación en el original griego es hilasterión. Alabado sea el nombre de Cristo. Hilasterión. Y luego vamos a mirar qué significa la palabra hilasterión. Esto quiere decir Cristo, por su muerte expiatoria, es el medio personal por quien Dios muestra la misericordia de su gracia justificadora al pecador que cree. Al pecador que un día se humilló, creyó, o sea, obedeció a la voz de Dios, que es recibir a Cristo. Propiciación. Cristo, con su sacrificio, aplacó la ira de Dios con el derramamiento de su propia sangre. Propiciación. Tomó el lugar que a ti te correspondía y a mí me correspondía. Y ese juicio
que tú merecías, que yo merecía, cayó sobre Cristo. Por lo tanto, eres nuestra propiciación. Él tomó tu lugar y mi lugar y sufrió el castigo, el dolor, el sufrimiento, la ira divina y la ira del maligno y la ira de la raza humana sobre él, la cual lo merecíamos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso nosotros los cristianos somos cristocéntricos. Siempre hablamos de Cristo. Así seamos trinitarios. Así creamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hacemos más énfasis en Cristo porque es el medio el cual Dios eligió para poder ir a Él. Cristo es nuestra propiciación. Alabado sea el nombre de Cristo. Él, con su sacrificio expiatorio, aplacó la ira de Dios con el derramamiento de su sangre. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí que propicio, la palabra, ya vimos propiciación, ahora vemos propicio. En griego es hileos, lo cual significa misericordioso. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Cristo fue propicio, lo cual quiere decir que empleó misericordia por nosotros. En vez de dejar a la raza humana caída, perdida, Él fue misericordioso y se entregó por misericordia al suplicio, al castigo, al dolor, y derramó su sangre preciosa para aplacar la ira de Dios por misericordia hacia nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Motivo por el cual Cristo llevó a cabo en plenitud el sacrificio de propiciación delante de Dios, el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote, el cual llevó el sacrificio delante de Dios. Como sumo sacerdote, llevó el sacrificio delante de Dios. Ya no es como el sacerdote del Antiguo Testamento en el tabernáculo, que había que llevar un corderito, un animalito. No, Él llevó su propia vida delante de Dios, allá en el altar, en sacrificio como sumo sacerdote. ¿Están entendiendo? El sumo sacerdote llevaba el animalito X o Y. Y él, como sumo sacerdote, llevó su propia vida al altar en sacrificio delante de Dios por misericordia, para aplacar la ira de Dios por la humanidad. Por misericordia. ¿Estamos entendiendo? Pues está, alabado sea el nombre del Señor. Es más, Jesús es tanto propiciación en cuanto que es sacrificio. Propiciación porque Él es el sacrificio. Como propiciador, pues Él es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Entendamos esto. Jesús es tanto propiciación. ¿Por qué? Porque es sacrificio. Él es el mismo sacrificio. Ya no es el animalito aquel, sino Él, por la raza humana. Él es propiciación porque es el sacrificio. El que se iba a sacrificar, el que iba a morir, el que iba a derramar la sangre. Y como propiciador es el sacerdote, Cristo. Como propiciador, pues es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Él voluntariamente llevó su propia vida a ofrecerlo en sacrificio.
Nadie lo tomó de algún lugar, sino que él mismo fue y llevó su propia vida en sacrificio, siendo él el propiciador, o sea, el sumo sacerdote. Llevó su propia vida en sacrificio en el altar por misericordia de la humanidad y aplacar la ira de Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Y como propiciatorio, oiga bien, propiciación, propiciador y propiciatorio, tres elementos importantes. Y como propiciatorio, porque él mismo penetró los cielos y se sentó a la derecha de Dios para interceder por los salvos. Él era el mismo altar. ¿Estamos entendiendo? Amén. Aleluya. Él es el mismo propiciatorio en donde se haría el sacrificio. Propiciador, perdón, propiciación, propiciador y propiciatorio. Amén. Aleluya. Propiciatorio porque él mismo penetró los cielos y se sentó a la derecha de Dios para interceder por los salvos, no para interceder por cualquiera, por los salvos. Él en este momento, ya la palabra está escrita, la palabra de redención, de salvación, la tenemos que dar nosotros, ven a los pies de Cristo, pero Él está intercediendo es por los salvos, no por los no salvos. Por los no salvos nos encargamos nosotros en la evangelización y en la oración. Pero por los salvos se encarga Cristo de orar por nosotros ante el Padre. Como propiciatorio. Por eso, en griego, propiciación significa aplacar la ira mediante una ofrenda. Él, con esa ofrenda, con esa propiciación como ofrenda, aplacó la ira de Dios que se venía sobre la raza humana. Amén. Entonces, en griego propiciación significa aplacar la ira mediante una ofrenda. Y Cristo, mediante su ofrenda, que fue su cuerpo, en sacrificio por la humanidad, aplacó la ira de Dios. Por eso, cuando una persona, hombre o mujer, llega a los pies de Cristo, inmediatamente Dios no mira a esa persona, sino que mira la ofrenda. ¿Estamos entendiendo? De ahí es que Él, como sumo sacerdote, intercede por nosotros y como abogado aboga por nosotros. Todos los que le hemos recibido en nuestro corazón y lo hemos hecho nuestro Salvador de verdad, y nos hemos convertido a Él de verdad, somos cristianos de verdad. Nosotros, así fallemos, llegamos a los pies de Cristo ante Dios. Y le pedimos perdón y Dios nos perdona porque Dios, el Padre, mira esa ofrenda gloriosa que es el cuerpo de Cristo sacrificado por la humanidad. ¿Estamos entendiendo? Por ello no vamos acá ahora a decir yo voy a pecar deliberadamente, porque según la Biblia, el que peque deliberadamente por decir en este momento yo entendí que el Señor así peque, Él es mi propiciación, Él me perdona, Él aboga por mi vida, es mi abogado, Él es el sacerdote que intercede por mi vida, por lo tanto yo voy a pecar y a pecar y a pecar. Ojo con eso. Porque si se da esa tareita quiere decir que usted no ha nacido de nuevo. Y como no ha nacido de nuevo, no ha sido salvo. Y como no ha sido salvo, si se muere se va para el lago de fuego que arde por toda la eternidad. Porque el verdadero Hijo de Dios no peca deliberadamente. Somos pecadores no practicantes. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces dice que el que pecare deliberadamente, doble
castigo tendrá. En el Antiguo Testamento la ofrenda se colocaba en el propiciatorio. Aleluya. En el propiciatorio. Un lugar con un altar. Ahí se degollaba el animalito y luego se esparcía la sangre donde había que esparcirla. Dios había establecido un sacrificio anual de expiación por el pecado del pueblo. En el Antiguo Testamento había establecido un sacrificio anual de expiación por el pecado del pueblo anualmente. Levítico 16, 9. No coman carreta, coman palabra de Dios. Por eso hay que traer la Biblia en cada servicio. Dice la palabra: y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Señor, y lo ofrecerá en expiación. Esta expiación había que realizarla cada año. El sumo sacerdote era el único que podía hacer el sacrificio. El sumo sacerdote llevaba la sangre del sacrificio al interior del lugar santísimo. Se hacía en el propiciatorio el sacrificio. Se llevaba la sangre de ese animalito hacia dentro del lugar santísimo. ¡Ay! Donde el sumo sacerdote hubiese estado en pecado. Caía fulminante, muerto instantáneamente. Sería fulminado instantáneamente. Él llevaba la sangre adentro, al interior del lugar santísimo, en el santuario, y colocaba sobre la plancha de oro de la cubierta del arca llamada el propiciatorio. Versículos 14 y 15 de Levíticos 16. Aleluya. Levíticos 16, 14 y 15. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Esto es tremendo, hermano, qué glorioso. Sobre el propiciatorio, por eso Cristo fue propiciatorio también. Sobre el propiciatorio, en la cubierta del arca, habían dos querubines mirando hacia él, hacia el propiciatorio. Ahí estaban dos querubines, ángeles sagrados encargados para proteger el lugar santísimo. Estaban ahí, con sus alas abiertas. Por eso, hermano, las mujeres tienen que saber vestir y tener bien sus cabellos para honrar aún los ángeles. No me gusta mucho hablar acerca de esto, pero hay que tener mucho cuidado. Porque aquí hay ángeles, los cuales están pendientes del sacrificio que se está llevando a cabo para Dios. Y ellos son los encargados de llevar ese sacrificio, esa alabanza, esa adoración a la presencia de Dios. De pronto más adelante el Señor nos permitirá
tratar el tema acerca de los ángeles encargados para el ministerio sagrado. Éxodo 25:20. Aquí hay ángeles, hermanos, los cuales son los encargados de llevar, hermano, esas alabanzas, esas adoraciones a Dios. Éxodo 25, verso 20. Dice: y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Ellos están ahí. ¿Qué sacrificio venimos a traerle a Dios? Mirando. Por eso el pueblo en su gran mayoría va de mal en peor, porque hay irrespeto en la casa de Dios. A la casa de Dios, a la presencia misma de Dios, no se puede llegar de cualquier manera. Antes de venir a recibir el consejo de Dios, debemos de venir postrados en una humillación, porque de una y otra manera venimos cargados de pecados. Y debemos de confesar nuestros pecados antes de pararnos a alabarlo, exaltarlo, alabanzas, fruto de labios que decimos que honran y glorifican a Dios. No lo podemos alabar, honrar y glorificar sin antes no habernos presentado en la presencia de Dios, porque ahí están los ángeles que están encargados para llevar esa alabanza, esa adoración a la presencia de Dios. Estos seres, estos querubines, son ángeles que velan por la santidad y justicia de Dios. Están pendientes de la santidad y la justicia de Dios. Que el pueblo sea puro, que la alabanza sea pura, y que viva el pueblo en santidad y en justicia delante de Dios. Ellos están velando por la santidad y la justicia de Dios, impidiendo que el pecador pueda acceder a su presencia a causa del pecado personal. Ellos están ahí, velando por la santidad y la justicia de Dios, e impiden de que ese pecador tenga acceso a la presencia de Dios en pecado. Esto es delicado, hermano. ¿Por qué más de uno, hermano, de la noche a la mañana resultan más escarriados que el mismo diablo? Porque no han tenido en cuenta esto, que, hermano, llegan a la presencia de Dios cargados en pecado y así alaban, así glorifican, así ofrendan, así predican, así evangelizan. Hermano, donde ellos están velando, los ángeles están velando, hermano, por la santidad y la justicia de Dios. Que, hermano, que lo que se haga sea, hermano, para la gloria de Dios, en santidad y en justicia, en rectitud. La palabra justicia significa rectitud. Entonces ellos, hermano, inmediatamente impiden. Por eso, hermano, no es de asustarnos, de aterrarnos, que de un momento a otro, hermano, en un culto bien tremendo, lleguen creyentes, hermano, y llegaron, hermano, es que buscar de Dios, y salen aún más vacíos, hermano, porque están cargados de pecado, hermano, y no se han despojado, hermano, no han sacado tiempo para estar en la presencia de Dios, hermano, sino que empiezan a alabarlo, a bendecirlo. ¿Quién dijo que así es? Primero, hermano, hay que confesar nuestros pecados, porque, hermano, al humilde lo mira Dios de cerca, al soberbio, cuando no se confiesa el pecado, hermano, con anterioridad, con anticipación, con tiempo, hermano, Dios lo mira de lejos, porque eso es altivez de espíritu. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado cómo llegamos a la presencia de Dios. Por eso no podrá haber prosperidad espiritual en las vidas de muchos, porque no sacan tiempo para llegar a estar en la presencia de Dios, hermano. Alabado sea el nombre, Señor. Repito esta parte.
Estos seres son ángeles que velan por la santidad y justicia de Dios, impidiendo que el pecador pueda acceder a su presencia a causa del pecado personal. Por ese pecado personal no confesado, no apartado de él, los ángeles impiden que ellos lleguen a la presencia de Dios. Inmediatamente hay una interrupción. No podrá llegar a la presencia de Dios. Romanos 8:33. Perdón. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, para guardar el camino de la presencia hacia Dios. La ley de Dios que acusa al ser humano de pecado estaba guardada en el interior del arca bajo su cubierta. Los querubines simbólicamente permanentemente miraban el propiciatorio y la sangre del sacrificio de la expiación que cubría el pecado del pueblo. Estaban pendientes de que se hiciera todo correctamente. Ya estaba la ley, la palabra de Dios guardada ahí en el arca, recordándoles que la palabra de Dios había que cumplirla, y luego sus ojos estaban pendientes, alabado sea el nombre del Señor, del propiciatorio y de la sangre que se derramaba. Si ese propiciatorio estaba bien organizadito, si se estaba haciendo todo acorde a lo establecido por Dios, y si la sangre venía de un animalito sin defectos. Un animal cojo, tuerto, sin oreja o sin pezuña, hermano, que estuviese enfermo, no podría ser sacrificado en el propiciatorio. Cojo, manco, ciego, tuerto, hermanos, muchos, por culpa del pecado, no tendremos acceso a la presencia de Dios. Esas mutilaciones se tienen que acabar en la presencia de Dios cuando llegamos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, lo cual lo establece el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, el capítulo 10, verso 22 de Hebreos. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado. El sacrificio de la cruz satisface todas las demandas de Dios en cuanto al juicio por el pecado. Tremendo, hermano. Ese sacrificio de nuestro amado Salvador, yo no sé, hermano, por qué estos atrevidos, hermano, llamados dizque los siervos de Dios, o el sustituto, el vicario de Cristo, el representante de Cristo aquí en la tierra, no entiendo por qué dice que Dios fracasó al morir Cristo en la cruz, que Dios se equivocó. Por eso, hermano, si ese hombre, si ese faltón no hace los correctivos y le pide a Dios perdón y se reconcilia con ellos, le pide perdón y acepta, recibe a Cristo en su corazón, de verdad, se pierde. Y eso que él pronunció
que carga el escapulario y carga, hermano, el Via Crucis en su bolsillo, eso le va a arder por toda la eternidad. Ese animalito le va a carcomer su alma, su ser, allá en el lago de fuego por toda la eternidad. El sacrificio de la cruz satisface todas las demandas de Dios. Cristo como propiciación, como la ofrenda perfecta, fue santo, puro, tentado en todo pero sin pecado. Fue una ofrenda perfecta. Tan perfecta que Dios lo coronó de tal gloria que se sentó a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante está intercediendo por cada uno de los redimidos por su sangre bendita. Esa sangre, ese sacrificio precioso, ese sacrificio tan terrible, tan cruento, tan espantoso, pero para nosotros glorioso porque nos libertó, nos acercó a Dios. Es suficiente para nosotros poderlo alabar, glorificar y exaltar por toda la eternidad. Fue el sacrificio perfecto, el cual satisfizo las demandas de Dios. Cristo lo encierra todo de esta manera. Mire cómo lo encierra todo Cristo. Propiciación, propiciatorio y propiciador. Propiciación, porque Él es la ofrenda. Propiciatorio, porque Él es el mismo lugar en donde se sacrificó. Y propiciador, porque Él, como sumo sacerdote, fue y presentó su propia ofrenda delante de Dios, lo cual satisfizo las demandas de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Por ello, para el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, el trono de juicio se transformó por el sacrificio de Cristo en un trono de gracia. Ese trono de juicio, eso que venía para enjuiciar la humanidad y cayó todo el juicio sobre Cristo, se transformó, aleluya, por el sacrificio de Cristo en un trono de gracia. Ya tenemos acceso a Dios. Ya no hay juicio para los que recibimos a Cristo en nuestros corazones. Porque ese trono de juicio, por ese sacrificio de Cristo, se transformó en trono de gracia. Por eso nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Nos podemos acercar confiadamente a Dios sin riesgo alguno de juicio para nosotros. Hebreos 4:16. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Hebreos 4:16. Dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono del juicio. Por eso, en el día de la condenación, en el gran trono blanco, que es el gran trono del juicio, para dictar juicio contra los pecadores, no nos tocará a nosotros, sino que nos allegaremos a Dios confiadamente, tranquilamente, al trono de la gracia.
Aleluya, gloria a Cristo. Dice esta versión. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Aleluya. En ese momento, hermano, cuando partamos a la eternidad, como desde ya recibimos a Cristo y hemos confiado en Él y nos guardamos para Él, vivimos para Él, hermano, en aquel gran día, hermano, no hay temor alguno. El cristiano fiel y verdadero, al encontrarse con Dios en Cristo, experimenta completa confianza. Oiga, hermanos del alma, al encontrarse con Dios en Cristo, porque no nos vamos a encontrar con Dios de cualquier manera, nos vamos a encontrar con Dios en Cristo, en la compañía de Cristo. Experimentaremos completa confianza. Aleluya. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nos acercamos confiadamente, en completa, hermano, confianza, porque Dios a nosotros nos ha justificado en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Amén. Aleluya. Por eso, hermano, no nos acercamos de cualquier manera. Siempre llegamos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Por eso Cristo, hermano, es céntrico en nuestras vidas. Posiblemente más de uno nos escucharán: ese es unitario, porque siempre es Cristo. Es que Cristo es el todo y en todas nuestras vidas, porque sin Él no podremos ir al Padre. El verdadero cristiano tiene derecho a acercarse a Dios y entrar confiadamente a su presencia. Oiga, hermano, el verdadero cristiano tiene derecho a acercarse a Dios y entrar confiadamente a su presencia. Hebreos 4:16, ya lo leímos, pero vamos a leerlo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Aleluya. Tranquilamente, hermano, nos acercamos, hermano, y tenemos derecho a acercarnos a Él por nuestro amado Salvador. Dios no permitirá, no podrá impedir, hermano, que nosotros nos acerquemos a Él. Él no va a impedirlo. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Incluso, oiga bien esto, aunque hayamos pecado, podemos acercarnos a Dios en confianza para confesar y obtener la restauración a la plena comunión con Él. Oiga, hermano, incluso aunque hayamos pecado, podemos acercarnos a Dios en confianza para confesar y obtener la restauración a la plena comunión con Él. Mire lo que significa esto. Dios no podrá impedir que usted y yo, así hayamos pecado, que nos acerquemos a Él. ¿Por qué? Porque venimos, hermano, postrados en humillación, confesando nuestros pecados. Ya no lo hacemos como lo hacíamos allá cuando éramos religiosos, cuando estamos viviendo sin Dios, sin Cristo en nuestros corazones, que pecábamos y empatábamos. No, llegamos a los pies de Cristo
llegamos ante Dios y le pedimos perdón, Dios mío, hemos pecado, hemos hecho impíamente, hemos hecho inicuamente. Y el Señor inmediatamente nos restaura la comunión que habíamos perdido por el pecado. Porque inmediatamente pecamos, se pierde la comunión, pero inmediatamente acudimos a Él, confesando nuestros pecados, la comunión se restaura. Primera de Juan 1:9. ¿Estamos entendiendo? Que pecamos, pero que por el hecho de haber pecado perdemos la salvación. No, Señor. Dice, mire cómo se restaura la comunión porque pecamos. Si decimos, el versículo 8 dice, del capítulo 1 de 1 Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Y la verdad no está en nosotros. Por eso no podemos decir que no pecamos nunca, porque pecamos. Cuando no pecamos, pecamos de pensamiento, de mirada, o de alguna tocadita, o algún deseo pecaminoso. Pero llega y dice, si confesamos, porque sí pecamos, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Inmediatamente se restaura la comunión que hemos roto por el pecado. Mire lo que dice. Aunque hayamos pecado, podemos acercarnos a Dios en confianza para confesar. Me acerca, uy, Dios mío, pequé, pero me puedo acercar, porque inmediatamente Él no va a coger de una vez la espada y nos va a eliminar, nos va a echar, no. Dios mío, pequé. Padre Santo, pequé. Se acerca uno con confianza, confesando nuestros pecados, hermano. Alabado sea el nombre, Señor. Inmediatamente obtenemos la restauración de la comunión que hemos perdido por el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues al trono de gracia ha de llegarse en limpieza espiritual. Oiga bien, amados. Amén. No podemos llegar y decirle, Señor, te alabamos, te bendecimos, con nuestros adulterios, nuestras mentiras, nuestros robos, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos. No. Al trono de la gracia llegamos primeramente cuando confesamos nuestros pecados de verdad y nos apartamos de ellos. Ahí sí podemos llegar, te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Hebreos 10, 19 al 22. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Oiga bien, hermano. Pues al trono de gracia hemos de allegarnos en limpieza espiritual. Se obtiene la limpieza espiritual cuando confesamos nuestros pecados y Él, que es fiel y justo, nos perdona nuestros pecados. Aleluya. Amén. Mire lo que dice Hebreos 10 del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire, vea, mire lo que significa esto. Mire. Cuando llegamos a un culto, a la presencia de Dios, lo primero que tenemos que llegar es a través de la sangre de Cristo. Señor, perdona nuestros pecados, lava nuestros pecados con esa sangre bendita.
tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. ¿Sabe qué quiere decir la palabra nuevo y vivo? O sea, el sacrificio por el camino, o sea, el recién sacrificado, por el recién sacrificado, por el camino nuevo, el recién sacrificado que es Cristo, el recién clasificado, el recién sacrificado que es Cristo. Cristo fue sacrificado recientemente por el que le recibió ahora, hoy. Ese sacrificio es para los de ayer, los de hoy y los de mañana, lo recién sacrificado. Camino nuevo, recién sacrificado. Que Él nos abrió a través de su cuerpo, de su carne, de su velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahí está el gran sacerdote, sentado a la diestra de Dios, casa de Dios, en la presencia de Dios. Ahí está Jesucristo, el recién sacrificado por aquellos que le recibimos ayer, o lo de hoy, y los que la van a recibir, pero más que todo lo de hoy. Porque el pasado ya lo recibieron, los de ahora le están recibiendo. De mañana no existe. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, acerquémonos con corazón sincero. Dios mío, no puedo tener libertad a la presencia tuya si no confieso mis pecados y me acerco a ti con sinceridad. Mis hermanos no conocen qué es lo que yo he hecho. Me ven aquí que yo levanto manos, que canto, que alabo, que leo la palabra, ofrendo esto y aquello. Ellos no saben, pero Señor, tú lo sabes. Estoy cargado de pecado. He mentido, he pensado cosas malas, he deseado cosas malas. Aquí estoy, Señor. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, en plena confianza de que yo voy a ser oído por mi Dios y que Él me va a restaurar. Purificado los corazones de mala conciencia, que mi corazón, que mi conciencia sea limpia con esa sangre bendita, porque la que lava la conciencia del que ha pecado es la sangre de Cristo. Que esa sangre preciosa me limpie mi conciencia para cuando el maligno, cuando yo empiece a alabar a Dios, cuando yo empiece a exaltarlo, cuando yo lleve la ofrenda al altar, no tenga de qué acusar mi conciencia. Y purificados los cuerpos con agua pura. Tremendo, hermano. ¿Estamos entendiendo? Amén. Al trono de gracia hemos de llegarnos en limpieza espiritual, ya después de que nos acercamos confiadamente al Señor con un corazón sincero, le hemos confesado nuestros pecados, esa sangre bendita nos ha limpiado nuestra conciencia, nuestro cuerpo ya ha sido purificado, porque de pronto este cuerpo también lo hayamos manchado de pronto por ahí, con vanidad, con orgullo, o con alguna vestimenta impura, alabado sea el nombre del Señor, o con un sentarme mal, o con una insinuación en nuestro propio cuerpo. Inmediatamente, hermano, podemos acercarnos a limpieza espiritual. El Señor ya nos ve con agrado. Al nombre del Señor sea todo honor y toda gloria. La muerte de Cristo como acto de obediencia plena a la ley que los pecadores quebrantaron constituye una propiciación, o sea, una satisfacción de todas las demandas justas
que Dios ha establecido sobre el pecador por su pecado. Tremendo, hermano. Quiero que repitamos esto. La muerte de Cristo, como acto de obediencia plena a la ley que los pecadores quebrantaron, porque Cristo, hermano, murió en obediencia a las actas de la ley, a lo establecido en la ley, porque sin derramamiento de sangre según la ley no sería nadie justificado. Entonces Cristo murió según lo establecido en la ley, según lo establecido por la ley que la humanidad había quebrantado, en este caso el pueblo hebreo. Esa muerte constituye una propiciación, o sea, una satisfacción de todas las demandas justas que Dios ha establecido sobre el pecador por su pecado. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación, o sea, el sacrificio por nuestros pecados. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. La segunda parte es un error de los que copiaron esta parte, que dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo no derramó la sangre por todo el mundo. La derramó por los que han de creer. Él es la propiciación, la ofrenda por los que han de creer, no por un adúltero, un fornicario que muere en su fornicación, en su adulterio, en su inmundicia, y ya va a ir al cielo. Esto es un error totalmente de los copistas. Él es la propiciación, o sea, la ofrenda por nuestros pecados. Aleluya. Porque mire lo que dice 1 Juan 4:10. Ahí está correcto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, por los que le recibimos a Él, no por todo el mundo. Porque si fuera por los de todo el mundo, ¿sabe qué sucedería? Yo no estuviera aquí. Yo estuviera por allá cometiendo un sinnúmero de pecados. Por la redención y propiciación, o sea, la ofrenda que es Cristo, hay plena seguridad para el que ha nacido de nuevo, en el sentido de que la deuda por su pecado y con ello la responsabilidad penal del mismo ha sido plenamente cancelada y no hay para él ninguna condenación. Por la redención y propiciación hay plena seguridad para el que ha nacido de nuevo, en el sentido de que la deuda por su pecado y con ello la responsabilidad penal del mismo ha sido plenamente cancelada y no hay para el que recibió a Cristo de verdad ninguna condenación. Por esa redención y propiciación.
Redención porque Él nos volvió a dar vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Propiciación porque Él es la ofrenda, el sacrificio para lavar nuestros pecados, que es su sangre bendita. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que le recibieron de verdad, los que no andan conforme a la carne, o sea, los que no son carnales, sino los que andan conforme al Espíritu, los que son espirituales. Aleluya. En la gracia divina, el perdón se expresa con toda claridad. Mire cómo se expresa con toda claridad en la gracia bendita de Dios. Romanos 8:12, parte B. Nos centramos en la parte B. Para que vivamos conforme a la carne. Perdón, sí, para que vivamos conforme a la carne. No. Así que, dice todo el versículo, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Oiga, amados, en la gracia el perdón se expresa con toda claridad. No podemos vivir en la carne para agradar a Dios. Amén. Según la parte B de este versículo 12 del capítulo 8 de Romanos. Para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores. Amén. No a la carne. Somos deudores a Dios por el Espíritu Santo, porque vivimos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos espirituales. Alabado sea el nombre de Cristo. No acordarse o acordarnos es algo más que un acto mental. Lleva aparejada una determinada actuación divina. Alabado sea el nombre del Señor. Para el próximo domingo, con la ayuda de Dios, continuaremos este tema. Deudores somos, no a la carne, para vivir en la carne, sino del Espíritu, para vivir en el Espíritu, porque somos espirituales, no carnales. Demos el tiempo de gloria. Padre Santo que estás en gloria.